Yo tengo que hablar hoy con mis hijos. Hay un problemita que no me está gustando. Voy a hablar con Brian. Señor, ¿qué le digo? Porque ya no sé qué decir. Judy, ¿has hecho esa pregunta alguna vez? Señor, ¿qué le digo a mis hijas? De repente hay un enfermo en la familia y uno dice, Señor, ¿qué le digo? Lo voy a visitar hoy, pero ¿qué le digo? Esa pregunta yo me la hago todas las semanas y casi todos los días. Hay gente que cuando habla conmigo cree que yo tengo respuesta de todo. En estos días me hablaba una persona y me decía, pastor, le voy a hacer una pregunta porque yo sé que usted sí tiene la respuesta. Y yo le dije, ¿y cómo sabe usted que yo tengo la respuesta? Hay gente que piensa que por ser pastor tenemos respuesta a todas las preguntas de la gente y no es así. Yo también voy a Dios y le pregunto, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Cuando tengo que hablar con mis hijos, con mi esposa, con la familia, siempre le pregunto a Dios, Señor, ¿qué le digo? Vamos a buscar la Biblia en Isaías capítulo 50. Ahí vamos a encontrar un hombre que se preguntaba, Señor, ¿qué les digo? Era el profeta de Israel, el hombre que tenía la responsabilidad de llevar la palabra de Dios a un pueblo. Y que muchas veces le preguntó a Dios, Señor, ¿qué le digo a este niño? ¿Qué le digo a este muchacho? ¿Qué le digo a los mayores, a los ancianos, a los hogares? ¿Qué les digo? Isaías capítulo 50, versículo 4. Cuando lo tenga, por favor, diga amén. Amén. Parece que el técnico hoy no está proyectando. Es que se nos dañó el programa. Sí, no tenemos el programa de los versículos bíblicos. El técnico está hoy desempleado. Dice el versículo 4. Jehová el Señor. ¿Lo tiene? Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabio. Mira esta palabra. ¿Qué le dio el Señor al profeta? Lengua de sabio. Para saber hablar palabras alcanzadas. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni volví atrás. Présteme atención. Aquel que le pregunta al Señor como profeta, Señor, ¿qué les digo? Comienza diciendo ahora, Jehová el Señor me dio lengua de sabio. Diga conmigo, yo necesito lengua de sabio. Preste atención que comienza diciendo, Jehová el Señor me dio. ¿Quién es el que da la sabiduría? ¿Quién es el que nos da palabras de sabios? Dios. La sabiduría viene de Dios. Ahora el profeta dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabio. A veces no sabemos cómo hablar. Y a veces creemos que podemos hablar, que tenemos las palabras necesarias y después nos damos cuenta que lo que hicimos fue dañar más las cosas. Hay algunos que piensan que hablan lo correcto, pero los resultados nunca le acompañan de manera favorable. Siempre consiguen todo lo contrario. Quieren motivar a los hijos y terminan desmotivándolos más. Quiere ganar más el corazón de la esposa y termina alejándola más. Parece que las palabras que utilizan no son las adecuadas. Quizás dice, pero es lo que siento decir. Pero si usted no es sabio, lo que usted siente decir tampoco será sabio. Ahora, el profeta dice, el Señor me dio lengua de sabio. Él está reconociendo que la sabiduría con la que está hablando viene ¿de dónde? De Dios. Por eso, Santiago el apóstol dice, escúcheme, si alguno de vosotros está falto de sabiduría, y aquí entra la parte de la humildad de la persona, porque decir, no, yo no vine hoy sabio, o no soy sabio, o me falta sabiduría. Muy pocas personas he escuchado en mi vida decir eso. Pero esta palabra es para los humildes. Porque dice, si alguno de vosotros es falto de sabiduría, pídale al Padre. ¿A quién se la va a pedir? ¿Al pastor? ¿A quién se la va a pedir? Dice, pídasela al Padre, el cual se la dará abundantemente y sin reproche. Es decir, te va a dar toda la que tú necesitas.
Pero tienes que pedírsela al Padre. Tienes que reconocer que te hace falta sabiduría. Yo debo reconocer que me hace mucha dificultad hablar con algunas personas. Porque todo lo que le dice, eso ya lo sé. Eso ya me lo sé. Sí, pastor, eso también me lo sé. Y tú te das cuenta que no lo está haciendo, pero hay algo dentro del ser humano que se llama soberbia y que te impide que fluya la sabiduría de Dios. Por eso el versículo comienza diciendo, si alguno está falto de sabiduría. Pero tienes que reconocer que está falto de sabiduría. Si tú eres de los que cree que tiene muchísima sabiduría, pues este versículo no es para ti. Pero si alguno está falto de sabiduría, si alguno reconoce que necesita del cielo que le venga la sabiduría, pues hoy es el día que Dios la depositará en ti abundantemente y sin reproche. Amén. Dígale al que está a su lado, prepárate para hablar como un sabio. Prepárese para ser sabio. Ahora, sigo leyendo el versículo 50. Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar. Oye, ¿para qué Dios te da la sabiduría, Eduardo? Para saber hablar. Es decir, que la sabiduría del ser humano se refleja en las palabras. ¿Aló? ¿Se fueron? Para saber hablar. Porque a veces debo reconocer que no sé hablar. Y no es que sea tartamudo. Usted sabe cuál es la connotación a la que se refiere el profeta cuando dice esto. Para saber hablar, para decir la palabra adecuada, para decir la palabra necesaria. Ahora él dice, el Señor, Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabra. ¿A quién? Al cansado. ¿Hay gente cansada a su alrededor? Cuando habla la Biblia de cansado aquí no se está refiriendo a aquel que anda corriendo el maratón de 20 kilómetros. No está hablando a aquel que tiene un largo día de trabajo y llega con los músculos atrofiados al culto. Está hablando a esa gente que está cansada de la vida. Esa gente que está cansada de los políticos. Esa gente que está cansada de los bancos. Esa gente que está cansada de la miseria económica. Esa gente que está cansada de los predicadores. Esa gente que está cansada de los religiosos. Esa gente que está cansada de todo. Esa gente que no puede más. Esa gente que no puede dar un paso más porque está cansada. Esa gente necesita una palabra. ¿Pero qué palabra? Una palabra sabia. Y las palabras sabias no vienen de los libros, ni vienen de la tierra. Las palabras sabias vienen de Dios. Amén. Por eso el profeta dice, Jehová me dio lengua de sabios. Escúcheme. Para hablar palabras al cansado. ¿Hay gente cansada en tu familia? ¿Hay gente cansada en su lugar de trabajo? ¿Hay gente que no puede más dentro de su casa? ¿Hay algún hijo que no tiene ánimos de seguir? ¿Hay algún matrimonio que está cansado y está a punto de romperse? Pues necesita una palabra de sabiduría. Una palabra de revelación. Una palabra que traiga respuesta a esa pregunta. ¿Qué les digo? Pues Dios va a fluir con mucha sabiduría esta semana en la iglesia Betel. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre de Dios? Amén. Ahora escúchenme. Jesús tenía un mensaje para un mundo cansado. Lucas 4:18 dice, escuche, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Él reconoce que el Espíritu Santo está sobre su vida y que esa unción le ha capacitado para hablar a los pobres o a los cansados. Cuando está hablando de pobres, no está hablando de aquellos que no tienen nada en el bolsillo. La palabra pobre significa carente, que le falta algo. Y hay muchos ricos que les falta algo. Pero Jesús tenía una palabra para ellos. Por eso las multitudes venían.
Por eso las multitudes le perseguían. Por eso las multitudes caminaban de ciudad en ciudad para oírle. Porque Jesús tenía lo que no tenían los religiosos. Y era una palabra de revelación. Era una palabra de sabiduría para sus vidas. Digan amén. Pueden decir amén. Eso no lo cobran en el hotel. Tenía una palabra de sabiduría. Jesús dijo: venid a mí los que están trabajados y cargados, porque yo les haré descansar. Pero ¿cómo les hacía descansar? ¿Será que tenía un hotel 5 estrellas donde la gente iba, se acostaba y le hacían un masaje, un spa? ¿Cómo los hacía descansar? ¿Cuál era el medio que utilizaba para traer descanso a las almas angustiadas? ¿Sabe cuál era el medio? La palabra viva que salía de su boca. Esa palabra trae alivio a los cansados. Esa palabra está sobre ti ahora. Hay un mundo cansado, hay un mundo angustiado, hay un mundo que no consigue respuestas. Y eso lo podemos notar en nuestra sociedad. La gente está cansada, cansada de tanto discurso, cansada de tantas promesas incumplidas, frustradas, derrotadas, cabizbajas. Necesitan a alguien que tenga un mensaje nuevo, un mensaje sabio, un mensaje extraordinario. Esos son los sabios. Ahora, debo aclararle que hay una diferencia entre ser inteligente y ser sabio. Usted la sabe ya, ¿verdad, Jaime? Hay una diferencia entre ser inteligente y ser sabio. Yo no estoy hablando de inteligentes. Hay gente inteligente, súper inteligente, con maestrías, con posgrados, con doctorados, pero que no son sabios. Hay gente inteligente, pero que no es sabia. Y hay gente muy sabia que nunca ha cursado ni el bachillerato. Y son sabios. No tiene nada que ver con el estatus estudiantil, intelectual que usted tenga. No tiene que ver con cuántos libros ha leído. Una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. Hay gente muy inteligente, pero muy torpe cuando habla. Hay gente muy inteligente, pero cuando habla destruye. No es sabio. La inteligencia no tiene nada que ver con la sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Amén. Y no está mal ser inteligente. Ojalá todos fueran inteligentes. Pero más que inteligentes, que cada uno de nosotros seamos sabios. Amén. Amén. Ahora, vamos más adelante. Mira lo que dice el versículo 50. Estamos leyendo el 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. ¿Qué más dice? Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga ¿cómo? Para que oiga ¿cómo? Hace rato hablamos de lengua de sabio, pero ahora habla de oídos de sabio. Aquí hay un principio. No puede usted hablar como sabio si primero no tiene oídos de sabio. La propia naturaleza nos habla. ¿Cuántas bocas tiene? ¿Cuántas tiene, Pablo? Una. ¿Y cuántos oídos tienes? Dos. Ese es para que hablen menos y escuchen más. Pero hay gente que habla demasiado y oye poco. No es de sabio. La gente sabia oye. Es una mecánica de Dios. Escuchen lo que estoy diciendo. Es la mecánica de Dios. Tú quieres hablar como sabio, primero tienes que escuchar como sabio. Tienes que estar dispuesto a oír. Por eso dice, mañana tras mañana despertarás ¿qué? Mi oído. Mañana tras mañana despertarás mi oído para que yo oiga como sabio. Antes de hablar con tus hijos, levántese bien de mañana y dedíquese a escuchar a Dios.
El problema nuestro es que hablamos con la gente sin primero hablar con Dios y no tenemos palabra de revelación ni de sabiduría. Tienes que hablar con tu esposo o con tu esposa. Primero busca revelación de Dios. Tienes que hablar con tu jefe en el trabajo. Mañana ya me va a escuchar, se lo voy a decir. ¿Pero qué le vas a decir? ¿Una insensatez? Necesitas tener palabras de sabiduría. Hay gente que les gusta aconsejar también. Y a veces son como el médico que receta ibuprofeno para todo. Es que me duele la rodilla, ibuprofeno. Es que yo no sé, es que me da una tos y comienzo a botar como sangre por la boca, ibuprofeno. Es que me duele el codo, no puedo levantar el brazo, tranquilo, ibuprofeno. Y pareciera que tenemos un consejo para todo el mundo. Y parece que tenemos un consejo para todas las personas. Y le voy a decir una cosa, cada persona es un mundo. Cada persona es una realidad diferente. No funcionan las gentes igual. Por eso necesitamos una palabra para cada vida. Amén. Tienes 2 hijos. Pudieran ser estos niños hermanos o amiguitos mejor. Este niño, su realidad no es la misma de Brian, aunque se parecen. Tienen caracteres diferentes, forma de pensar diferente. El consejo que él necesita no es el mismo que necesita Brian. Necesita un trato distinto. Hay gente, le decía en estos días a Génesis enseñándole, decía, hay gente que cada vez que ve a alguien con un problema, ay, ven acá, un abrazo, ay, y una llorantina, y cree que con lágrimas resolvemos los problemas. Hay gente que necesitan un abrazo y hay gente que necesitan sentir que se te salió una lágrima y le cayó en una mejilla para decir, hoy me siento ya pletórico. Pero hay gente que no necesita eso, que eso es lo que lo tiene sumido en la mediocridad, que cada vez que tiene un problema tiene un montón de gente encima como Magdalena llorándole. Hay gente que necesita una palabra de sabiduría que le dice, muchacho, levántate porque lo mejor está por venir y lo mejor está en Dios. Y a lo mejor ese grito desesperado le levantó y le sacó de su propia miseria. No todas las personas necesitan el mismo consejo, ni el mismo estímulo, porque somos personas individuales que funcionamos de manera diferente. Pero hay un Dios diseñador, hay un Dios creador. Y ese Dios creador sabe cómo hablarle a cada uno de sus hijos. Amén. Dígale al que tiene al lado, palabras de sabio, oídos de sabio. La Biblia dice, escúchame, hablando de Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿A dónde se fue? ¿Y qué hora era? Ajá. Y aquí vamos a hacer teología, porque hay gente que me dice, pastor, es que a mí me gusta orar de noche. Vale, eso está bien, pero se levantan en la mañana, se van a trabajar todo el día sin trabajar, sin orar, oran es de noche. Oran cuando tienen que dormir. Pero es que cuando uno duerme no necesita sabiduría ni revelación. Es en la mañana, en el diario. Y si usted no oró en la mañana, usted salió sin sabiduría. Así de sencillo. Por eso la Biblia dice, hablando de Jesús, escúchame, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique, es decir, para que hable. Porque para esto he venido, y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea. Antes de predicar, ¿qué hacía Giham? Oraba. Es decir, oía a Dios. En la mañana se levantaba para oír a Dios, y cuando se levantaba de la oración se iba a hablar como los sabios. Por eso cuando Jesús hablaba, la gente decía, no habla como los fariseos. Esos inteligentotes, esos que tienen los posgrados en religión, esos que se saben las comas y los puntos de la ley, pero que no llenan ni tocan nuestro corazón.
razones. El carpintero habla con sabiduría. Pero estaba todas las mañanas orando. Mañana tienes que hablar con alguien. Mañana tendrás que hablar con tu jefe. Mañana vas a visitar a un enfermo. Mañana tienes que conversar con tu pareja. Mañana tendrás que hablar con tus hijos. Levántate cada mañana para buscar la sabiduría de Dios. Por eso el profeta Isaías dice: me despertarás mañana tras mañana para oír como los sabios. No dice me despertarás en la noche. Repito, qué bueno que usted pueda orar horas de noche. Pero después que usted se durmió, usted no necesita sabiduría. La sabiduría la necesita en el andar del día, cuando tienes roce con la gente. Dígame amén. Para terminar, me hizo una pregunta: ¿cómo oye un sabio? ¿Cómo me hace falta hoy que Carlos David esté proyectando los versículos para ir más rápido? Vamos a ver qué hacemos con el programa este y lo arreglamos. Isaías 50, versículo 5. Vamos a leer el 4 y el 5. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. ¿Cuándo me despertará? Mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Versículo 5. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Présteme atención, ¿cómo oye un sabio? Número 1, con los oídos abiertos. Sencillo, ¿verdad? Diga conmigo, con los oídos abiertos. ¿Cómo oye un sabio? Por eso dice: Jehová me abrió el oído. Yo recuerdo una vez que tenía un tío que pasó un tiempo que no escuchaba. Es que no oigo, no me escucho. Yo, oye, tío, estás perdiendo el sentido del oído. Lo llevamos al médico. Le introdujeron un succionador. El hombre parece que tenía problemas en eso de limpiarse los oídos. La falta de audición no era nada biológico. Era un tapón que tenía en el oído. Ahora, hay gente que viene a las iglesias con los oídos taponados. Que tú hablas y 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 no te entiendes. Entonces, si compramos un succionador, a ver si es ese el problema. Pero el profeta Isaías dijo: Jehová me abrió el oído. Que tú puedas oír, que tú puedas entender. Hermanos queridos, que usted pueda salir hoy de aquí entendiendo con claridad lo que Dios le quiere decir. Escuche lo que dice el Proverbio 15, versículo 31. Escúcheme. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios estará. Quien oye la amonestación, quien la oye, entre los sabios estará. ¿Recuerda la historia de Marta y de María? ¿La han leído alguna vez? Jesús va a visitar la casa de una mujer que se llama Marta, que tenía una hermana que se llamaba María Guadalupe. Y sabe, cuando Marta, que cocinaba bien, por cierto, Marta, como todo. ¿Sabe? Cuando Jesús llega a la casa de Marta, Marta se puso y salió a hacer empanadas, y salió a hacer arepa y a hacer pollo frito, y comenzó a cocinar. Pero la hermana María se sentó a los pies de Jesús, y dice la Biblia, oía lo que hablaba. Al rato viene Marta molesta porque su hermana está oyendo al maestro. Y
Y le dice, Señor, ¿por qué no le dices a esta sinvergüenza que se levante y me venga a ayudar a hacerte las arepas? Y Jesús le responde, Marta, Marta, veo que estás muy afanada. Y tu hermana María ha escogido la mejor parte. ¿Y cuál era la mejor parte? Sino estar postrada a los pies del maestro escuchándole. Óigame lo que le voy a decir. La gente sabia tiene el oído abierto. La gente sabia escucha. La gente sabia no tiene impedimentos ni obstáculos para oír. El que oye como sabio habla. ¿Cómo oye un sabio? Número 2. Vuelvo al versículo 50, capítulo 50, versículo 5. Dice, Jehová me abrió el oído y yo no fui. Y yo no fui. Y yo no fui. Y yo no fui. Hay gente que oye con rebeldía. ¿Ha visto usted alguna vez o alguna vez ha hecho usted eso? La, yo no oigo, yo no... ¿Ha visto eso alguna vez? ¿O se viste a hacer eso? No puede ser. No te escucho, porque eso es una actitud de rebeldía. Hay gente que oye con rebeldía. Estoy ahí escuchando, no me he parado porque bueno, pero es que ya estoy que brinco y me tiro por esa ventana. Una actitud rebelde. Los sabios escuchan con buena actitud. Digan amén. Yo creo que estoy hablando a sabios. Lo bueno es que yo no puedo ver la actitud de su corazón, así que no se asuste. Yo no sé quién me está escuchando con rebeldía y quién no. No se asuste. Pero sabe, sí sé que el que es sabio escucha con buena actitud. A veces nos pasa como este niño que es así como Brian. Digo así como Brian del tamaño, no que sea como Brian. Y su mamá lo lleva en el autobús de Zaragoza y el niño quiere ir parado, de pie. La mamá, que siéntate, que no puedes ir así. No, mamá, es que yo quiero ir así. La mamá llega y lo sienta, lo entierra en el asiento, que te quedes así. 5 veces se levantó, 5 veces lo sentaron. Pero no es Brian, es hipotético. Y de repente, el niño le dice a la mami, yo voy a hacer lo que tú dices. Está bien ya, me voy a quedar sentado, pero quiero que sepas algo. Aquí en el corazón estoy parado y de pie. Así es la rebeldía. Está bien, yo lo hago. Está bien, yo vengo. Está bien, yo lo escucho. Pero aquí adentro, eso no lo acepto. Cuando usted no acepta lo que yo predico, usted no tiene problema conmigo. Yo me voy a dormir, me como mis arepas esta noche y me voy a dormir feliz. Porque si hay algo que yo me aseguro cuando hablo aquí es no hablar filosofía ni palabras propias. Yo trato de hablar lo que la Biblia enseña. Así que si usted tiene problemas no es conmigo sino con la Biblia. Pero lo que sí es mi tarea decirle es que un sabio oye con buena actitud. Un sabio se quita las manos de los oídos para oír lo que Dios tiene que decirle. Digan amén. Amén. Le guste o no, el sabio escucha. Y 3 para terminar. Todavía hay cosas por hacer, así que terminaré. Versículo 5. ¿Lo tienes? Amén. Jehová el Señor me abrió el oído. Y yo no fui rebelde. Ni me volví atrás. Un sabio, escúcheme, un sabio oye con ánimo de obedecer. El profeta oye y dice, lo que oigo, no vuelvo atrás. Lo que Dios me está mostrando me debe impulsar hacia adelante, a tomar decisiones, a ser radical y a extenderme hacia adelante. El profeta dice, no vuelvo atrás. Tiene la actitud de obedecer lo que Dios le está hablando. Si usted oye, pero no hace, no es sabio. Voy a buscar un ejemplo natural.
Le habla usted al hijo, muchacho, ping, pam, ping, pam, ping, pam, y el muchacho te oye. Hasta te dice que tienes razón. Y tienes razón. Pero siempre hace lo contrario, o a veces hace lo contrario. Porque no hay actitud de obediencia. La sabiduría va relacionada con la obediencia. Por eso el profeta dice, Dios despertará mi oído para oír como los sabios. Después dice, no te escuché con rebeldía, sino con buena actitud. Y le dice, no voy a volver atrás. Actitud de obedecer. ¿Sabe por qué algunos no oyen la voz de Dios? Y cuando hablo de la voz de Dios, no me estoy refiriendo a que escuche Eduardo. No, aunque Dios puede hacerlo, pero no estoy hablando de eso. Es esa convicción aquí en el corazón, o sencillamente cuando lees la palabra y sientes que Dios te está hablando. ¿Sabe por qué a veces Dios no nos habla? Porque no tenemos actitud de obedecerle. Dios es algo así como, ¿tú quieres que te hable? ¿Quieres que te hable, Marcela? ¿Sí o no? Sí, pero vas a obedecer lo que te voy a decir, pero ella no sabe todavía lo que le voy a decir. Entonces se pone nerviosa, porque no sabe lo que le voy a pedir. Entonces dice, mejor no me hable. Si usted viene aquí a que Dios le hable, venga con actitud de obedecer. No con la actitud de negociar con Dios. Yo oigo primero y dependiendo de lo que oigo, le digo a Dios si sí o si no. O como me decía alguien en estos días, yo es que no le prometo nada a Dios porque es que no sé si le voy a cumplir. Aunque suene bien, no está bien. ¿Aló? Actitud de obedecer. ¿Recuerdan a Jesús en el Getsemaní? ¿Cuál fue la oración de Jesús en el Getsemaní? Dice la Biblia que oró 3 veces. Le dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Está hablando del martirio, está hablando de la muerte. Pero esa oración termina siempre diciendo, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Él está orando, buscando la revelación, la sabiduría, pero de antemano le está diciendo a Dios, lo que tú me digas, yo lo acato. Cuando tú estás en esa actitud, cuando tú le puedes decir a Dios, lo que tú digas hoy, yo lo recibo, yo lo hago, entonces la palabra de revelación vendrá sobre ti. Amén. Porque tienes oído de sabio. Y volvemos a retomar la primera parte. Quien tiene oídos de sabio, tiene lengua de sabio. Usted puede ser muy inteligente y puede hablar con elocuencia, pero con poca o escasa o ninguna sabiduría. Los que pueden hablar con sabiduría son los que tienen oídos sabios. Son los que pueden estar a los pies de Jesús, como lo estuvo María, para escuchar la revelación de Dios. Escúcheme, porque hace días estaba hablando con una chica, con 20 años, sin ánimos de estudiar. ¿Saben por qué? Porque un día escuchó que su padre le dijo que no valía. Yo estoy seguro que lo hizo sin mala intención, porque hay algo, Marta, que es verdad. Cuando uno se le sube la sangre, uno dice cosas que no quiere decir. ¿A que sí? Que digan que sí los que se les sube siempre la sangre a la cabeza. Y después que lo dice, ¿y por qué yo dije eso? Yo nunca he sentido decir eso, nunca me ha gustado decir eso, pero es que estaba tan bravo, tan bravo, tan bravo que tenía que decir algo. Entonces fue lo primero que dije. Pero sabe una cosa, después que usted soltó la palabra, a usted se le olvida, pero el que la escuchó se recordará toda la vida. Por eso es que hay que hablar como sabios. Quizás muchas veces yo he hablado como un insensato en mi casa. Quizás muchas veces con mis hijos, con mi esposa. Y eso me ha costado actuar como sabio. ¿Cómo actúa un sabio? Pidiendo perdón. ¿Cómo actúa un sabio? Reconociendo su error. ¿Cómo actúa un sabio? Que dijo lo que nunca debió decir, humillándose. Y empleando el nuevo vocabulario, el de la sabiduría, el de la bendición.
Y solamente así usted puede salvar lo que con su boca estuvo dañando mucho tiempo. Amén. A veces creemos que estamos estimulando. No, tú no sirves para nada. Y por dentro dice, lo estoy estimulando porque seguro lo que le estoy diciendo lo va a impulsar a demostrarme que sí sirve. Sabiduría del mundo. Yo le llamo a eso sabiduría bruta. No le voy. Mi madre nos decía, no, yo no los alabo a ustedes porque cuando uno alaba a los muchachos los echa a perder. Nunca nos alababa, solo nos daba palo. Cuando sacábamos 20, que es la evaluación, no decía nada, porque decía, si lo alabo lo echo a perder. Pero que sacara 15, se hacía sentir en casa. ¿Sabe, mi estimado? Hable con sabiduría, bendiga con su boca. No hable palabras de maldición, no traiga miseria sobre su casa. Estamos empezando el año de la generación de familia saludable. Y una familia saludable comienza con el vocabulario. Con lo que se dice, con lo que nos profesamos el uno al otro, lo que le hablamos a los hijos. Eso es lo que trae salud. Hable como sabio. Pero despiértese mañana tras mañana para escuchar. Él tiene la palabra para desenrollar todos sus rollos. Actúe con sabiduría y verá la gloria de Dios en su vida. Amén. Póngase de pie. Que nos quedan 5 minutos para dar los anuncios. El que va a dar los anuncios necesita lengua de sabio. Póngase de pie. Sean sabios. Amén. Todos los mensajes que predicamos los subimos a la página de Facebook de Betel Cuarte. Usted busca en Facebook Betel Cuarte y sigue, y todo siempre va a tener las predicaciones allí para compartirlas con otras personas o para repetirlas. Amén. Señor, ¿qué le digo? Es la pregunta, Génesis. ¿Qué le digo? ¿Qué tengo que hacer? Levantarme cada mañana y buscar que Dios me hable. Así es. Y te dé una palabra de sabio. ¿Y sabe lo que va a pasar contigo? Lo que pasó con los apóstoles. La gente decía, pero estos no son pescadores, no son hombres rústicos. ¿Por qué hablan así? Hablaban de Jesús y decía, y este no es carpintero, no es el hijo de José y María. ¿De dónde tiene tanta sabiduría? Es que tenían oídos de sabio. Y el que tiene oído de sabio habla como uno de los hombres más sabios con los